¿Sabes cuántas personas en el mundo descienden directamente de Genghis Khan? Te lo voy a decir y probablemente no te lo creas. 16 millones de hombres vivos hoy podrían ser descendientes directos de un solo hombre que murió hace 800 años. 16 millones. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, es aproximadamente 1 de cada 200 hombres del planeta entero. 1 de cada 200. Si entras a un estadio lleno de 40,000 personas, estadísticamente 200 de ellas llevan en sus venas el cromosoma y que se transmite intacto, generación tras generación, desde el hombre que construyó el imperio más grande que la humanidad ha conocido jamás. Y la mayoría de ellos no tiene la menor idea. Genghis Khan, cuyo nombre real era Temujin, nació en el año 1162 en algún punto de las estepas de Mongolia. Vino al mundo en una tienda de fieltro, en medio de la pobreza y la violencia tribal. Su padre fue envenenado cuando él tenía 9 años. Su familia fue abandonada por el clan, condenada a sobrevivir comiendo raíces, ratas y lo que pudieran cazar. Debería haber muerto antes de la adolescencia, igual que su madre, su hermana y sus hermanos. Pero no murió. Sobrevivió. Y a los 44 años, en el año 1206, las tribus mongolas lo proclamaron Khan Universal, gobernante del mundo. En los 21 años siguientes, hasta su muerte en el año 1227, conquistó un territorio más grande que el de cualquier otro hombre en la historia humana, 24 millones de kilómetros cuadrados, desde el mar del Japón hasta los Cárpatos, desde Siberia hasta el Indo. Un imperio tan vasto que solo Alejandro Magno y el Imperio Británico se le acercan, y ambos quedan muy por debajo. Pero la conquista militar no fue su legado más duradero. Su legado más duradero está en el ADN. En los millones de personas que hoy caminan por las calles de Mongolia, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, Irán, Turquía, Rusia, China, Pakistán y muchos otros países, sin saber que llevan en su cromosoma y exactamente la misma secuencia genética que un niño huérfano de las estepas mongolas que se convirtió en el conquistador más temido y más poderoso de la historia. Hoy te voy a dar 5 señales que podrían indicar que tú eres uno de ellos. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si al final del video descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. La primera señal está en tu haplogrupo y en uno de los descubrimientos más extraordinarios de toda la genética humana. En el año 2003, un equipo de investigadores liderado por Tatiana Serjal en la Universidad de Oxford publicó un estudio en la revista American Journal of Human Genetics que cambió para siempre lo que sabíamos sobre la genética de los mongoles. Los investigadores habían analizado el cromosoma y de más de 2,000 hombres de 16 poblaciones distintas que vivían en una franja geográfica enorme, desde el Pacífico hasta el Mar Caspio, abarcando todos los territorios que en algún momento formaron parte del antiguo imperio mongol. Y lo que encontraron fue algo que la ciencia nunca había documentado antes en ninguna otra población humana. Detectaron un haplogrupo específico del cromosoma Y, identificado entonces como C3 estrella o C estrella, que aparecía con frecuencias extraordinariamente altas en exactamente las mismas regiones donde los mongoles habían establecido su imperio. En Mongolia, este haplogrupo aparecía en el 8% de los hombres. En algunas zonas de Kazajistán, alcanzaba el 15%. En las tribus Hazara de Afganistán, llegaba hasta un 30% increíble. Y la suma total, extrapolada estadísticamente a la población de toda la región, daba aproximadamente 16 millones de hombres vivos. 16 millones de hombres que compartían el mismo cromosoma y el mismo linaje paterno directo, el mismo ancestro varón en su línea exclusiva de transmisión de padre a hijo. Pero lo más fascinante fue el cálculo de cuándo había vivido ese ancestro común. Los investigadores utilizaron las tasas de mutación conocidas del cromosoma y para retroceder en el tiempo y calcular cuándo había vivido el hombre del que descendían todos esos millones de personas. El resultado fue contundente, aproximadamente 1000 años atrás, con un margen de error de unos 300 años. Es decir, entre los años 700 y 1300 de nuestra era. Genghis Khan vivió entre 1162 y 1227. Exactamente en el centro de ese rango. Y la distribución geográfica del haplogrupo coincidía con extraordinaria precisión con las fronteras del imperio mongol.
Los autores del estudio llegaron a una conclusión que sacudió el mundo científico. Este haplogrupo era probablemente el legado genético directo de Genghis Khan y sus hijos, expandido a través de las generaciones de élites mongolas que dominaron el imperio durante los siglos posteriores. Para entender por qué un solo hombre pudo dejar tantos descendientes, hay que entender cómo funcionaba la conquista mongola. Genghis Khan no solo conquistaba territorios, conquistaba mujeres. Tenía oficialmente 4 esposas principales y un harén que las crónicas describen como compuesto por cientos, posiblemente miles de mujeres a lo largo de su vida. Sus hijos heredaron tanto sus territorios como su práctica de poligamia masiva. Tolui, su hijo menor, tuvo al menos 7 esposas conocidas. Kublai Khan, su nieto, tuvo 4 esposas principales y un harén descomunal. Y cada uno de los descendientes varones del linaje imperial repitió este patrón durante generaciones. Los historiadores estiman que solo Genghis Khan podría haber engendrado entre 500 y 1000 hijos a lo largo de su vida, aunque la cifra real es imposible de saber. Y cada uno de esos hijos heredó su cromosoma y lo transmitió a sus propios hijos, y así sucesivamente, expandiendo el linaje exponencialmente durante 8 siglos. Pero la ciencia avanza, y la historia del haplogrupo de Genghis Khan ha tenido un giro fascinante en los últimos años. En 2018, un equipo de investigadores chinos liderado por Lang Haiwei publicó un estudio en Human Genetics que reanalizaba todo lo que se sabía. Ampliaron la muestra original a más de 18,000 individuos y aplicaron técnicas de secuenciación de genoma completo mucho más precisas que las disponibles en 2003. Sus resultados sugirieron algo inesperado. El haplogrupo conocido como C estrella podría no haber empezado con Genghis Khan hace 1000 años, sino con guerreros mongoles comunes hace aproximadamente 2500 años. Eso significaría que Genghis Khan no era el origen del linaje, sino simplemente un descendiente especialmente exitoso de una línea paterna mongola muy antigua que ya se estaba expandiendo cuando él nació. Y en febrero de 2026, un estudio aún más reciente publicado tras analizar restos arqueológicos de la Horda de Oro, en lo que hoy es Kazajistán, complicó aún más el cuadro. Los investigadores analizaron 3 individuos de tumbas de élite mongola del siglo XIII, contemporáneos de los descendientes directos de Genghis Khan. Sus cromosomas, y pertenecían a una rama específica del haplogrupo C3, pero a una rama mucho más rara que la versión común que aparece en millones de hombres hoy. Lo que sugiere que el famoso legado genético de 16 millones podría haber sido sobreestimado durante más de 20 años. Algunos de esos 16 millones probablemente sí descienden de Genghis Khan, pero muchos otros podrían descender de otros líderes mongoles igualmente prolíficos que existieron en su mismo periodo histórico. Pero independientemente de quién fue exactamente el ancestro común, el hecho es contundente. Si tu haplogrupo paterno es C2 o C3, especialmente las subcladas C2b1A1b1, C2b1A3A1 o C2 estrella, llevas un linaje paterno que se remonta a las élites mongolas medievales. Tu línea paterna directa, la que va de padre a padre a padre durante decenas de generaciones, llega hasta un hombre que vivió en las estepas mongolas hace entre 800 y 2000 años. Y muy probablemente, en algún punto de esa cadena, hay un ancestro que cabalgó con Genghis Khan, que sirvió en sus ejércitos o que descendía directamente de él. Si tu test de ADN paterno te ha dado el resultado C2 o C3, no estás imaginando cosas. La conexión con los mongoles es real, medible y científicamente documentada. Y hay un dato que pocos conocen sobre cómo se logró esta explosión genética. Genghis Khan tenía una política deliberada sobre la reproducción de sus descendientes. Después de cada gran conquista, las mujeres más bellas y de mayor estatus de las ciudades conquistadas eran enviadas a su corte o a las cortes de sus hijos y generales más cercanos. No era simplemente lujuria personal, era política de Estado. Los mongoles entendieron desde el principio que la mejor forma de consolidar el dominio sobre un territorio conquistado era fusionar genéticamente a las élites locales con la élite mongola. Cuando los hijos resultantes crecieran, pertenecerían biológicamente a ambos mundos, y eso facilitaría enormemente el gobierno. Esta política se aplicó sistemáticamente desde China hasta Persia, desde Rusia hasta Afganistán, durante más de un siglo de expansión imperial. El propio Genghis Khan dejó una frase que las crónicas atribuyen directamente a él y que captura su filosofía.
La mayor felicidad es derrotar a tus enemigos, perseguirlos, despojarlos de sus riquezas, ver llorar a sus seres queridos y montar a sus mujeres e hijas. Es brutal, pero refleja con precisión la mentalidad que produjo 16 millones de descendientes en menos de 1000 años. Y sus hijos siguieron exactamente el mismo patrón. Tolui, su hijo menor y padre de los Khans que conquistarían China y Persia, tuvo descendencia masiva. Jochi, su primer hijo, fundó la dinastía que gobernaría la Horda de Oro durante 3 siglos, y cada uno de sus descendientes varones reprodujo el modelo. Ogedei, su sucesor directo, hizo lo mismo. Chagatai, su segundo hijo, igual. Y los nietos, bisnietos y tataranietos continuaron la práctica generación tras generación, expandiendo el cromosoma y de la familia imperial por toda Asia y partes de Europa. La segunda señal está en tu geografía familiar y en la extensión asombrosa de la diáspora mongola. Porque cuando hablamos de descendientes de Genghis Khan, no estamos hablando solo de la actual Mongolia. El imperio mongol, después de la muerte de Genghis, fue dividido por sus hijos en 4 grandes kanatos. El kanato del Gran Khan en China y Mongolia, el ilkanato en Persia y el Medio Oriente, el kanato de Chagatai en Asia Central y la Horda de Oro en las estepas pónticas de lo que hoy son Rusia, Ucrania, Kazajistán y partes de Europa del Este. Cada uno de estos kanatos fue gobernado por descendientes directos de Genghis Khan durante siglos. Y cada uno de esos gobernantes practicaba la misma poligamia masiva que su antepasado fundador. Los Yuan en China, descendientes directos de Genghis a través de Kublai Khan, gobernaron desde 1271 hasta 1368. Los ilkhanatos persas gobernaron desde 1256 hasta 1335. Los Khans de Chagatai dominaron Asia Central durante casi 4 siglos. Y la Horda de Oro, posiblemente el más poderoso de los 4, gobernó las estepas eurasiáticas desde 1242 hasta el siglo XVI. En cada uno de estos territorios, los gobernantes y sus enormes familias dejaron una huella genética masiva. En Asia Central, el legado es particularmente intenso. Kazajistán tiene una de las concentraciones más altas del haplogrupo asociado con los mongoles en el mundo. Los kazajos modernos son descendientes directos de las tribus mongolas que se establecieron en la región durante el periodo de la Horda de Oro y los kanatos que la siguieron. Si tu familia tiene raíces en Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán o Tayikistán, la probabilidad de que lleves sangre mongola directa es estadísticamente significativa. En algunas regiones supera el 15 o 20% de la población. Pero el caso más extraordinario de todos es el del pueblo hazara, una etnia que habita principalmente en las regiones montañosas del centro de Afganistán y en partes de Pakistán e Irán. Los hazara llevan siglos manteniendo una tradición oral que afirma que descienden directamente de los guerreros mongoles que invadieron la región con Genghis Khan en el siglo XIII. Durante mucho tiempo, esta tradición fue considerada folclore, una leyenda romántica sin base científica. Pero cuando los estudios genéticos modernos analizaron el ADN de los hazara, confirmaron algo asombroso. Hasta el 30% de los hombres hazara llevan el haplogrupo asociado con los mongoles imperiales. 30%. Una concentración tan alta que solo puede explicarse si efectivamente descienden masivamente de las tropas mongolas que se establecieron en la región hace 800 años. La leyenda era cierta. Los hazaras son probablemente la población con mayor descendencia confirmada de Genghis Khan en el mundo. Si tu familia tiene raíces hazara o cualquier ancestría afgana o pakistaní, llevas casi con certeza esa herencia. La historia de los hazara es además fascinante y trágica. Su nombre proviene de la palabra persa hazar, que significa 1000, y se cree que deriva de las unidades militares mongolas llamadas Minghan, que estaban compuestas por 1000 guerreros cada una. Cuando Genghis Khan invadió Persia y Asia Central, dejó guarniciones permanentes en las regiones estratégicas, y los descendientes de esos guerreros 1000 años después siguen viviendo en los mismos valles montañosos. Pero ese origen mongol también les ha traído siglos de persecución. Los hazaras son chiitas en un país predominantemente sunita, y sus rasgos físicos asiáticos los distinguen visiblemente del resto de la población afgana. Durante los siglos XIX y XX, fueron objeto de masacres sistemáticas, y bajo el dominio talibán, fueron víctimas de genocidio cultural.
Hoy hay aproximadamente 10 millones de Hazara en el mundo, repartidos entre Afganistán, Pakistán, Irán y diásporas en Australia, Europa y América del Norte. Cada uno de ellos lleva en sus venas la prueba viva de la conquista mongola. En Irán, donde el Ilkhanato mongol gobernó durante un siglo, hay huellas genéticas mongolas detectables en las poblaciones del norte y noreste del país. La capital del Ilkhanato fue Tabriz, y durante décadas los gobernantes mongoles, descendientes directos de Hulagu, nieto de Genghis Khan, mantuvieron cortes magníficas donde miles de funcionarios, guerreros y administradores mongoles vivieron y procrearon. Cuando el Ilkhanato cayó en 1335, muchos de esos descendientes se quedaron en Persia, integrándose lentamente en la población local, pero conservando sus líneas genéticas paternas. Los azerbaijanos, los turcomanos iraníes y otras minorías del norte de Irán llevan proporciones detectables de ADN mongol. En Turquía, los mongoles dejaron influencia en las élites selyúcidas y otomanas, y los estudios encuentran porcentajes pequeños pero detectables del haplogrupo asiático en la población turca actual. En Rusia, especialmente en las regiones del Volga, los Urales y Siberia, donde la Horda de Oro dominó durante casi 3 siglos, hay poblaciones enteras de origen mongol turco directamente descendientes de los conquistadores. Los tártaros del Volga, los bashkires, los calmucos, los buriatos, todos estos pueblos llevan herencia genética mongola sustancial. Si tienes ancestría rusa, especialmente del centro o este del país, podrías llevar la marca. E incluso en Europa occidental, donde la influencia mongola parece a primera vista nula, hay rastros. Los mongoles llegaron hasta Hungría y Polonia en 1241, antes de retirarse por la muerte del Khan Ogedei. Aunque su presencia fue corta, los estudios genéticos han encontrado pequeñas pero detectables proporciones del haplogrupo asiático en algunas poblaciones de Europa del Este, particularmente en Hungría y partes de los Balcanes. Y a través de las migraciones turcas y mongolas posteriores, ese ADN se filtró lentamente más al oeste durante siglos. Si tu familia tiene raíces en Hungría, Bulgaria, Rumanía, Polonia Oriental o Ucrania, podría haber una pequeña contribución mongola en tu genoma. La tercera señal está en tus rasgos físicos. Y aquí hay que ser preciso, porque los mongoles no eran un pueblo étnicamente homogéneo y los siglos de mezcla han producido descendientes con una enorme variedad de apariencias. Pero ciertos rasgos físicos aparecen con frecuencia significativamente mayor en personas de ascendencia mongola, y reflejan adaptaciones genéticas específicas que se desarrollaron durante miles de años en las estepas de Asia Central. El pliegue epicántico, esa característica anatómica que produce el aspecto particular del ojo, que se asocia con las poblaciones del este de Asia, es uno de los rasgos más reconocibles. No es exclusivo de los mongoles, también aparece en chinos, coreanos, japoneses y otros pueblos asiáticos. Pero las personas con ascendencia mongola mezclada con europea o del cercano oriente a menudo presentan un pliegue epicántico parcial, una versión más sutil que sigue siendo detectable. Si en tu familia hay personas con esa forma particular del párpado, especialmente combinada con otros rasgos asiáticos parciales, podría ser una pista de ancestría mongola en alguna generación pasada. Los pómulos altos y anchos son otro rasgo asociado. Las poblaciones mongolas tradicionalmente tienen una estructura facial donde los pómulos sobresalen prominentemente, dando al rostro una forma más cuadrada o trapezoidal en lugar de ovalada. Este rasgo se transmite parcialmente incluso en descendientes que llevan solo una porción de ancestría mongola. Si tu familia tiene una tradición de pómulos prominentes y bien definidos que aparece consistentemente generación tras generación, podría reflejar genes que se remontan a las estepas asiáticas. El pelo negro y liso con una textura específica es otro rasgo. Las poblaciones mongolas tienen una variante del gen EDAR, específicamente la variante EDAR U370A, que produce pelo grueso y muy recto, y que también está asociada con dientes con forma de pala, una característica anatómica donde los incisivos superiores tienen una concavidad pronunciada en su parte posterior. La variante EDAR UMP370A apareció en Asia Oriental hace unos 30.000 años y es prácticamente exclusiva de las poblaciones asiáticas modernas. Si tu pelo es muy negro, muy liso, muy grueso, y si tus incisivos superiores tienen esa forma de pala, llevas probablemente la variante EDAR que se concentra en las poblaciones de ascendencia asiática.
incluidos los mongoles. Pero Edar no solo afecta al pelo y los dientes. También está asociada con un mayor número de glándulas sudoríparas ecrinas en la piel, lo que produce diferencias en la termorregulación. Las personas con la variante EDAR V1370A tienden a sudar menos en climas cálidos, pero también a tener mayor resistencia al frío extremo. Una adaptación que tuvo sentido evolutivo en las estepas asiáticas, donde las temperaturas pueden oscilar entre 40 grados en verano y menos 40 en invierno. Si tu familia parece tener una resistencia natural a temperaturas extremas, especialmente al frío intenso, podría reflejar adaptaciones genéticas que se desarrollaron durante decenas de miles de años en uno de los climas más duros del planeta. Los mongoles tradicionales podían dormir al aire libre en condiciones que matarían a cualquier persona sin esa adaptación. La capacidad de digerir productos lácteos en edad adulta es otro rasgo interesante. A diferencia de los europeos del norte, que desarrollaron persistencia de lactasa hace unos 7000 años con la expansión de la ganadería, los mongoles desarrollaron tolerancia a los productos lácteos a través de un mecanismo diferente. Los mongoles modernos consumen enormes cantidades de leche fermentada, yogur y queso, especialmente kumis, leche de yegua fermentada. Pero genéticamente, la mayoría de los mongoles no tiene la mutación de persistencia de lactasa que tienen los europeos. Han desarrollado tolerancia a través de la fermentación, que descompone la lactosa antes de consumirla. Si en tu familia hay tradición de consumir productos lácteos fermentados con facilidad, pero también intolerancia a la leche fresca, podría reflejar ese patrón. Hay también un rasgo metabólico fascinante. Las poblaciones mongolas y centroasiáticas muestran una mayor frecuencia de variantes genéticas asociadas con metabolizar grasas animales con extraordinaria eficiencia. Los nómadas de las estepas vivieron durante miles de años con una dieta dominada por carne y productos lácteos, sin apenas vegetales ni granos. Esa dieta extrema solo podía sostenerse en personas cuyos genes les permitían procesar grandes cantidades de grasa saturada sin desarrollar problemas cardiovasculares. Los descendientes modernos de esas poblaciones a menudo conservan ese metabolismo eficiente para grasas animales. Si tu familia parece tolerar mejor que la mayoría una dieta rica en carne y lácteos sin desarrollar problemas de colesterol o peso, podría ser otra pista de ancestría centroasiática. Y hay una mancha de nacimiento particularmente reveladora. La mancha mongólica, también conocida como melanocitosis dérmica congénita. Es una mancha azulada o grisácea que aparece en la zona lumbar o las nalgas de los bebés y que generalmente desaparece antes de los 10 años. Es extraordinariamente común en poblaciones asiáticas, donde aparece en hasta el 90% de los bebés. También es común en las Américas, en África del Este y en otras regiones con ancestría asiática mezclada. Si tú o algún miembro de tu familia tuvo esta mancha al nacer, especialmente si en tu familia no se asocia con ninguna ancestría asiática conocida, podría ser un rastro genético sorprendente de ancestría mongola olvidada. La cuarta señal está en tus apellidos y en las tradiciones familiares. Los mongoles, durante su expansión imperial, no solo dejaron genes. Dejaron nombres, palabras y costumbres en las culturas que dominaron. Y muchos apellidos modernos en una franja enorme de Eurasia tienen raíces mongolas que pocos reconocen hoy. En Asia Central, apellidos como Khan, Koya, Bek, Bey, Begli, Sultanov y muchos otros tienen orígenes en los títulos nobiliarios mongoles y turcomongoles del periodo imperial. En Mongolia y Buriatia, apellidos como Borjigin, el clan original de Genghis Khan, son reclamados por miles de familias que afirman descendencia directa del conquistador. En Kazajistán y otras repúblicas de Asia Central, los tores son una élite social entera definida por su supuesta descendencia de los hijos de Genghis Khan, particularmente de Jochi, su primer hijo. Si tu apellido familiar incluye Tore, Koya, Khan, Sultan o variantes similares y tienes raíces en Asia Central, la conexión podría ser real y documentable. En China, especialmente en las regiones del norte y noroeste, hay clanes enteros que mantienen genealogías que se remontan a los Khans mongoles. El clan Lu de Mongolia Interior afirma descender de Kulgen, el sexto hijo de Genghis Khan, y los estudios genéticos han confirmado parcialmente esta tradición. En Rusia, apellidos como Yusupov, los famosos príncipes rusos, descienden documentalmente de un noble tátar de la Horda de Oro que se convirtió al cristianismo en el siglo XVI. Muchos apellidos nobles rusos tienen raíces tártaras o mongolas similares.
Y luego están las tradiciones culturales que sobrevivieron en lugares inesperados. La costumbre de servir té con leche, tradicional en muchas regiones de Asia Central y del Tíbet, tiene raíces directamente mongolas. La música garganta, esa técnica vocal donde un solo cantante produce múltiples notas simultáneamente, es una tradición mongola que sobrevive en Tuva, en Mongolia y en Buriatia. La equitación tradicional, los deportes de caza con águilas, las técnicas específicas de cocción de carne, todo esto refleja prácticas culturales mongolas que se transmitieron junto con la genética en las poblaciones donde los mongoles dejaron descendencia. La quinta señal está en tu ADN autosómico y en lo que un test de ascendencia moderno puede revelarte. Aunque el haplogrupo del cromosoma Y solo se transmite por línea paterna directa, el resto de tu ADN, los 22 cromosomas autosómicos, lleva contribuciones de todos tus ancestros. Si tienes ancestría mongola incluso parcial, debería aparecer en tus resultados de tests como Ancestry DNA, 23andMe, MyHeritage o Family Tree DNA. Busca categorías como Asia Central, Mongolia, Manchuria, Asia Septentrional o componentes específicos del este de Asia. Incluso porcentajes pequeños, del 1 al 5%, pueden ser significativos si tu familia no tiene ninguna conexión obvia conocida con esas regiones. Esos porcentajes pequeños indican generalmente un ancestro mongol o asiático que entró en tu línea familiar hace varias generaciones, posiblemente durante la expansión del Imperio Mongol o durante las migraciones turcas posteriores que llevaron ADN mongol y asiático mucho más al oeste de lo que la gente imagina. Y aquí hay un dato fascinante que pocos conocen. Cuando los mongoles invadieron Europa Oriental en el siglo XIII, no solo llegaron como guerreros temporales. La Horda de Oro estableció un dominio que duró casi 3 siglos sobre las principales rutas comerciales y políticas de la región. Durante todo ese tiempo, hubo intercambios genéticos continuos entre la nobleza mongola y las élites rusas, polacas y bálticas. Muchas familias nobles rusas tienen ancestros tátar-mongoles documentados en sus árboles genealógicos. Y a través de los matrimonios entre las casas nobles europeas durante los siglos posteriores, esa pequeña pero detectable contribución mongola se filtró en muchas líneas reales de Europa. Catalina la Grande de Rusia tenía ancestros tátaros documentados. La emperatriz Isabel de Rusia también. Y a través de los matrimonios dinásticos del siglo XIX, ese ADN llegó a las familias reales británicas, alemanas y escandinavas. Si tu familia tiene cualquier conexión, por remota que sea, con la nobleza europea de los siglos pasados, podría haber un componente mongol enterrado en tu genealogía que ningún historiador familiar nunca buscó. Y hay una historia particularmente reveladora que conecta a Genghis Khan con uno de los hombres más extraños del siglo XX, el barón Roman von Ungern-Sternberg, un noble báltico alemán que se convirtió en uno de los generales blancos contrarrevolucionarios más excéntricos de la Guerra Civil Rusa. Afirmaba descender directamente de Genghis Khan a través de su linaje materno tártaro, y según los análisis genealógicos posteriores, tenía razón. Su línea familiar conectaba documentalmente con la nobleza tártara medieval que descendía de los Khans de la Horda de Oro. Ungern-Sternberg utilizó esta supuesta ascendencia para legitimarse como un nuevo conquistador en Mongolia durante 1921, antes de ser capturado y ejecutado por los bolcheviques. Su caso es solo uno entre muchos. Numerosas familias aristocráticas europeas, especialmente en Polonia, Hungría, Rumanía y los Balcanes, conservan tradiciones documentadas de descendencia mongola o tártara que los estudios genéticos modernos están confirmando una a una. Hay además otra ruta de transmisión genética mongola hacia Europa que pocos conocen, los pueblos turcos de Asia Central. Cuando los turcos selyúcidas, otomanos y otras confederaciones turcas se expandieron hacia el oeste durante los siglos XI al XV, llevaron consigo proporciones significativas de ADN mongol y centroasiático que habían absorbido durante siglos de coexistencia y mezcla con poblaciones mongolas. Los otomanos en particular conquistaron y gobernaron los Balcanes durante 500 años. Y aunque la mezcla genética con las poblaciones locales fue limitada por la separación religiosa, sí hubo intercambios significativos a través de la conversión, los matrimonios mixtos y el sistema Devshirme, donde niños cristianos balcánicos eran reclutados, criados como musulmanes y absorbidos en la élite otomana.
Esos individuos y sus descendientes llevaron ADN turco-mongol de vuelta a sus regiones de origen cuando algunos retornaron, dejando huellas genéticas detectables en poblaciones de Bulgaria, Serbia, Bosnia, Albania y Grecia hasta hoy. Y si tienes ancestría latinoamericana, especialmente con componente nativo americano significativo, también podrías llevar trazas genéticas que se conectan muy remotamente con las poblaciones que dieron origen a los mongoles. Los nativos americanos descienden de poblaciones que cruzaron desde Siberia hace entre 20.000 y 15.000 años, y comparten ancestros profundos con las poblaciones del este de Asia, que más tarde dieron origen a los mongoles. La mancha mongólica que aparece con frecuencia en bebés latinoamericanos es prueba viva de esa conexión genética profunda. No es descendencia directa de Genghis Khan, obviamente, pero sí es una rama del mismo árbol genético que produjo a los pueblos de las estepas. Ahora bien, hay algo fundamental que debes entender sobre todo esto. Descender de Genghis Khan no significa ser mongol étnicamente. Los descendientes de Genghis Khan están repartidos por toda Asia y partes de Europa y son chinos, persas, kazajos, uzbecos, rusos, afganos, turcos e incluso pequeñas porciones de europeos del este y centro de Asia. La conquista mongola fue una de las mezclas genéticas más amplias y dramáticas de la historia humana, comparable solo con las migraciones indoeuropeas de la Edad del Bronce o con la expansión bantú en África. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo paterno es C2 o C3, si tu ADN autosómico muestra ancestría centroasiática o mongola, si tu familia tiene raíces en cualquier territorio del antiguo imperio mongol desde Mongolia hasta Hungría, si tienes apellidos con raíces mongolas o turco-mongolas, si tu familia tiene rasgos físicos asociados con poblaciones asiáticas, si tuviste o tus hijos tuvieron la mancha mongólica al nacer, la probabilidad de que lleves sangre del conquistador más temido de la historia es real y científicamente documentable. Genghis Khan murió en agosto de 1227, supuestamente cayendo de su caballo durante una campaña contra el reino chino de Xixia. Sus generales lo enterraron en un lugar secreto en las estepas de Mongolia, que sigue sin haberse encontrado, a pesar de 800 años de búsqueda. Su tumba probablemente nunca será descubierta. La leyenda dice que 40 caballos y 40 vírgenes fueron sacrificados durante su entierro, y que los soldados que escoltaron el cortejo fúnebre fueron ejecutados después, para que nadie supiera dónde reposaba el cuerpo del Khan. Generaciones de exploradores, arqueólogos y aventureros han intentado encontrar la tumba durante siglos. Todos han fracasado. Mongolia entera protege el secreto, e incluso hoy las leyes mongolas prohíben explícitamente buscar la tumba en la zona donde se cree que fue enterrado, la Khenti Aymak, la región sagrada donde nació. Pero su ADN, paradójicamente, no es ningún secreto. Está repartido por las venas de millones de hombres que caminan por las calles de Asia y partes de Europa todos los días. Hombres que tienen los ojos de su antepasado mongol. Hombres que tienen los pómulos altos de los guerreros de las estepas. Hombres que tienen el mismo cromosoma Y, transmitido sin alteraciones a través de 40 generaciones, que llevaba el niño huérfano que se convirtió en el emperador de medio mundo. Mujeres también, aunque su contribución genética viaja por otras rutas. Familias enteras en aldeas remotas de Kazajistán, Mongolia, Afganistán y Siberia, que nunca han oído hablar de los tests de ADN y que sin saberlo viven todos los días bajo la sombra genética del conquistador más famoso de la historia. Y otras, en lugares mucho menos esperados, en pueblos de los Cárpatos, en suburbios de Moscú, en granjas rurales de Hungría, que llevan la misma marca silenciosa. Genghis Khan murió, su imperio cayó, pero su sangre sigue cabalgando. Quizás incluso por tus venas. Si reconociste algo sobre ti en este vídeo, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este video llegue a más personas.